Lo adelantaba, en esta madrugada, hace apenas unas horas, se aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de los cambios en materia judicial. Fueron 359 votos a favor, 135 en contra, 0 abstenciones. Sin embargo, bueno, pues esto se dio en una sede alterna debido a los bloqueos que se estuvieron dando por parte de manifestantes, trabajadores del Poder Judicial en la sede de San Lázaro. Empiezan también ya las quejas en torno precisamente a esta sede alterna, como señalando si fuera una falta al proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues se verá hacia adelante. Lo que realmente llama la atención son el tema de las suspensiones. Yo quisiera preguntarle cómo van a enfrentar el riesgo de que se haya caído o no en desacato, porque de hecho ya en las últimas horas se envió una nueva suspensión para recordar que no se podía continuar con el proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues estrena hoy también o estas horas la mayoría calificada de Morena y partidos aliados sobre la oposición en torno a lo que se quiera o no con los cambios del Poder Legislativo. ¿Cómo van a enfrentar el riesgo en torno a no caer en desacato y a que no se vaya a futuro a alegar que hubo un desaseo en los procesos legislativos? Pues es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. De ahí viene, repito, la palabra, el término reaccionario. Es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Entonces, hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado. Entonces, ¿cómo defender la corrupción? Y he dicho y voy a seguir repitiendo que es entendible, no aceptable, el que defiendan privilegios. Ahí vemos al señor Diego Valadez, a ver si lo pones, defendiendo al Poder Judicial. Pues lo entiendo, lo comprendo, porque él pues no fue electo por el pueblo, a él lo nombró Salinas y duró como ministro 7 meses y luego Zedillo le otorga una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. Lleva 30 años recibiendo una pensión de 250,000 pesos mensuales, más, como es famoso, que no quiere decir que sea inteligente,
o que el ser famoso sea sinónimo de ser honesto, recibe otro tanto de la UNAM, que es de lo más lamentable, además tomando en cuenta lo que gana un maestro de asignatura. Él gana también 250 mil pesos mensuales en la UNAM, pero también cobra en la Universidad de Sinaloa. Pero como es eminencia, es miembro del Colegio Nacional y también cobra. Entonces, ¿cómo no va a defender sus intereses? Fingiendo, simulando de que le importa mucho el Estado de Derecho. No, le importa el Estado de chueco, de cohecho. Pero así como él, otros, ya sea porque participan en la corrupción, en la red de componendas, de complicidades que existe en el Poder Judicial, o por cuestiones ideológicas, por conservadurismo, porque les caigo mal o les caen mal los plebeyos, porque son también muy clasistas los conservadores, ya lo hemos dicho muchas veces, y racistas. Entonces, bueno, es entendible, pero no tienen razón. Repito, moral, legal, la Constitución es muy clara, las leyes. Primero inventaron lo de la sobrerepresentación, Aguilar Camín se fue de vacaciones, un intelectual orgánico, pero también es comprensible que esté enojado porque recibía dinero de los anteriores gobiernos. Ahorita vamos a poner cómo se llevaba con Carlos Salinas, cómo le ponía don Carlos, ayúdenos, y el dinero que recibía. Entonces, ese está muy enojado porque ya no existe esa corrupción, porque estamos en un proceso de transformación en el país que urgía, porque estaban destruyendo a México. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación. Y sí, radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz, arrancando de raíz los privilegios, la corrupción. Y claro que esto molesta y se sienten afectados en sus intereses porque pierden privilegios, pero todos debemos de poner por delante, por legítimos que sean, nuestros intereses personales. Siempre tenemos que pensar en el interés general, en el interés colectivo, en el interés del pueblo, en el interés de la nación, en mantener en alto la moralidad para que continúe la fama de nuestro
gran país, México. Entonces, aquí está, pero sí, sí, por ejemplo. Entonces, él está opuesto. Voy a tu pregunta, o sea, sobre estos recursos de amparo, ¿qué validez tienen? Pues ninguna validez. Es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una juez va a detener? ¿Con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo? ¿Para qué es el Poder Legislativo? Para elaborar leyes, y es muy claro de que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Bueno, hay tesis sobre eso, jurisprudencia, pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado. Ayer se manifestaron muy pocos, y qué bien que se manifiesten y que hoy vuelvan, y mañana y pasado. Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, también sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores, después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un escrito, un emplazamiento a huelga. Hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas, y ya, si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios. ¿Apoyaría, presidente, que Permíteme, se haga es que esto es muy interesante. sin remuneración? Sí, no se cobran los salarios. Tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo, uno de los puntos de la negociación es si se pagan los salarios completos o una parte. Así es, se sabe.
Pero estos señores, que son los principales, deberían ser los principales guardianes, defensores de la Constitución, de las leyes, no hacen nada de eso, sin ningún fundamento legal, y declaran que están en huelga. Yo aquí abro un paréntesis y diría que hasta descansa uno, porque es parte de mi experiencia cuando estuve en la oposición y las cosas eran distintas. Entonces había el bloque PRI-PAN mayoritario. Esto de que cambian la sede, todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal por el PRI, por el PAN, se aprobaron en sedes alternativas.